La acompaña la maestra Catalina Suárez de Ávila, directora general del Instituto Colimense de las Mujeres, la maestra Ida Pamela Caldera Caldera, secretaria ejecutiva del Secretariado de Seguridad Pública, y la licenciada Blanca Livier Rodríguez Osorio, subsecretaria de Movilidad. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Como siempre, agradezco que nos acompañen en esta convocatoria de los diálogos por la transformación para poder tener este contacto con todas y con todos ustedes, pero también a través de ustedes informar de manera constante a la sociedad colimense. Antes que nada, quiero arrancar los diálogos por la transformación del día de hoy haciendo un comentario sobre el 8 de marzo, el día de ayer. No solo hoy, no solo como servidora pública, sino más bien también como persona, o primordialmente como persona, como mujer, he luchado por los derechos de las mujeres, por la igualdad y contra las violencias que padecemos. También he luchado por la libertad de expresión y manifestación y en contra de múltiples injusticias. Como servidora pública y en la altísima responsabilidad que tengo el día de hoy, no puedo más que ser congruente con mis principios, con mi historia personal y con los ideales del movimiento político del que formo parte. No hace falta decir que respetamos el derecho de las mujeres a manifestarse. Sin embargo, eso podría sonar a que requieren de nuestro permiso, y no. Las mujeres no requieren del permiso de nadie para alzar la voz, para exigir, para reclamar y para tomar lo que por derecho nos corresponde. Pero sí quiero decir que impulsamos que se garantice el ejercicio de ese derecho a manifestarnos. Podemos no compartir algunas de las formas de manifestación que se tornan violentas o que dañan el patrimonio histórico, el patrimonio público, pero lo decía ayer y lo quiero reiterar el día de hoy. No hay edificio o monumento que valga más que la vida de las mujeres, que sus cuerpos, que sus legítimos reclamos por los problemas que enfrentamos. Desde nuestra trinchera, trabajamos todos los días para atender las causas profundas y la situación de las desigualdades y las violencias que enfrentamos las mujeres colimenses. Ante lo que estamos luchando, no son solo rezagos históricos de gobiernos insensibles e indolentes. Estamos luchando contra un sistema patriarcal ancestral, pero también hay que decirlo con mucha esperanza, que estamos ante un cambio de paradigma, ante un cambio de mentalidad, que tiene que ver con un cambio generacional también. Es para mí muy esperanzador ver a mujeres jóvenes, adolescentes incluso, niñas, que hoy alzan la voz, que saben que las desigualdades y las violencias no son normales, que saben y tienen claro que calladitas no nos vemos más bonitas y que no están dispuestas a que nadie quiera arrebatarles o cuestionarles sus derechos. Insisto, la lucha por la igualdad y contra las violencias es un objetivo central del gobierno que encabezo y es una convicción personal en la que no estoy dispuesta a tener ningún tipo de concesión o pragmatismo. Y cerraría esta parte de la intervención con una frase que decía ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta consigna de que la cuarta transformación será feminista o no será, ya había quedado en el pasado, porque la cuarta transformación ya es feminista. Y la conducción de la transformación a nivel nacional tiene que estar en manos de mujeres. Así lo dijo ayer el presidente y no puedo yo compartirlo mejor que como él lo ha dicho. Y bueno, habiendo cerrado este tema, también quiero platicar con ustedes y compartirles lo que sucedió el día de hoy. Seguramente ya muchos se dieron cuenta, lo siguieron tal vez a través de nuestras redes sociales. Recibimos la visita del director general del IMSS, Zoe Robledo, y fuimos a los dos hospitales generales de Manzanillo y de Tecomán, hoy llamados hospitales IMSS Bienestar, que están atravesando procesos de rehabilitación, igual que los otros tres hospitales, ¿no? El materno infantil, el hospital de especialidades, ahora, ya no hospital regional universitario, y el hospital general de Ixtlahuacán. Todos están en estos procesos de intervención con un avance de más del 90%, en el caso de Tecomán y de Manzanillo, con una inversión superior a los 44 millones de pesos. Y en el caso de Tecomán, de manera específica, se ha convertido en uno de los hospitales a nivel nacional que han vivido procesos de rehabilitación con mayores recursos invertidos. La verdad es que
Si alguno de ustedes había tenido la oportunidad de conocer el hospital de Tecomán antes de esta intervención y tiene la oportunidad de ir a ver cómo quedó, todavía faltan los últimos detalles, es un lugar completamente distinto, pero es un lugar a la altura de los servicios que queremos brindar a la sociedad colimense. Vimos muchos detalles operativos en estos hospitales, en todo el proceso de implementación del modelo IMSS Bienestar y de nuestra estrategia Operación Salud Colima. Y pudimos constatar que en los hospitales, al igual que en los centros de salud, que ya tienen su abasto de medicamento por encima del 90% y un porcentaje de sortimiento de recetas entre el 95 y 100%, dependiendo de los diferentes hospitales, de recetas completas surtidas, que tuvimos que ampliar las farmacias de los hospitales porque pues nunca habían tenido abasto ni siquiera cercano al óptimo. Ahora que tienen el abasto óptimo el medicamento no cabe, entonces tuvimos que hacer ampliaciones en sus farmacias. En el caso del hospital de Manzanillo se tuvo que ir al doble la dimensión de la farmacia del hospital, y también pudimos ir revisando todos los temas relacionados con personal, decirles que hay una convocatoria abierta para contratar médicos especialistas para los diferentes estados, incluido Colima. Hoy es el último día de esta primera etapa de ese proceso. Hasta el día de ayer había ya 18 médicas y médicos especialistas que habían elegido Colima, sea que vivieran en otro estado o fueran colimenses que tal vez fueron a prepararse en su especialidad fuera de Colima y están decidiendo regresar, o sean especialistas que son de Colima y que se inscribieron a este proceso. Son 18 ya hasta el día de ayer y bueno, nos va a dar mucho gusto recibirlos ya con sus bases en nuestro estado. Y bueno, por último, también tuvimos la instalación del Comité Estatal de Atención Médica, que es un organismo que nos va a permitir tener ahí un asiento para todas las áreas de salud, IMSS, IMSS Bienestar, Secretaría de Salud, INSABI, ISSSTE, e incluso quienes brindan este servicio de salud desde el orden privado, autoridades, para que a través de este comité vayamos revisando paso a paso todas las acciones que se están implementando en materia de salud. Y también en este comité estatal se presentó ya a quien fungirá como el director de el OPD IMSS Bienestar Colima, que es el doctor Armando de la Mora Morfino. Bueno, al final de lo que se trata, lo que buscamos, el objetivo que nos hemos planteado es que la gente esté atendida de manera adecuada, que quien se enferme pueda curarse, que podamos prevenir enfermedades y que mejoremos todos los indicadores de atención, porque de esa manera estamos seguros que vamos a mejorar también los indicadores en materia de salud de nuestra población. Así es que Operación Salud Colima está avanzando. El sector salud en el estado, por supuesto que todavía le hacen falta algunos pasos más después del rezago en el que lo encontramos, pero el avance es bastante importante y seguimos atendiendo el tema todos los días. Y bueno, por último, el motivo de la convocatoria del día de hoy tiene que ver con contarles en términos de políticas públicas en materia de género lo que estamos haciendo desde el gobierno del estado de Colima por la igualdad entre mujeres y hombres y contra las violencias que enfrentamos las mujeres. Hace ya algunos días nos habían preguntado algunos temas relacionados con la alerta que se puso en el transporte público, con los pulsos de vida que se entregan desde Fiscalía, Secretario Ejecutivo, etcétera, en un trabajo coordinado para las mujeres que han presentado ciclos de violencia y que se identifica que puedan estar en un mayor riesgo. Y por eso pues ahora nos acompañan tanto la directora del Instituto Colimense de las Mujeres como la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la subsecretaria de Movilidad. Así es que les cedo el uso de la voz a Katy, que además hoy es su cumpleaños. Qué mejor manera de festejarse que trabajando. Eso pasa solo en la cuarta transformación, pues, porque el presidente dice que hay que trabajar 16 horas diarias para rendir el sexenio al doble. Pero muchísimas gracias, Katy, muchas felicidades el día de hoy. Le cedemos el uso de voz a Katy, después a Olivier, al final a Pamela para que nos expliquen estos temas de los que hablábamos y como siempre, al término de sus intervenciones, pues estamos a sus órdenes para cualquier inquietud. Gracias y buenas tardes nuevamente a todas y todos. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a nuestra gobernadora el
el que se tomara la molestia de la felicitación por mi cumpleaños, además de que debo decirles que es un honor estar colaborando en este nuevo gobierno encabezado por ella y evidentemente con la postura política que ha tomado de manera decidida y comprometida con las mujeres, las adolescentes y las niñas del estado de Colima. Y en ese tenor también en el Instituto Colimense de las Mujeres nos hemos propuesto mantener ese compromiso que ella ha manifestado constantemente en los diferentes espacios donde se manifiesta. Y quiero comentarles que hemos llevado a cabo varias actividades, entre una de las más importantes es haber realizado mesas de trabajo y foros justamente con colectivas y con organizaciones de la sociedad civil feministas, con académicas y con las mujeres que tienen el conocimiento y la experiencia relacionado con la situación de todas las mujeres en el estado de Colima. Y en ese sentido pudimos generar la agenda de las mujeres. Por primera vez en el estado se genera la agenda de las mujeres 2022-2027, igual el programa para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres del estado de Colima 2022-2027, así como el programa de cultura institucional para la administración pública del estado 2022-2027. Estas, como les decía, se realizaron mesas de trabajo y foros de consulta de manera organizada y metodológicamente válidas, puedo afirmarlo de esa manera, de tal manera que la agenda de las mujeres tuvo un primer referente, la primera agenda que las feministas presentamos en aquella época al inicio, antes de iniciar la administración de Ignacio Peralta Sánchez, le llamamos la agenda de las mujeres en el otrora grupo llamado Mujeres en Alerta, justamente por la cuestión de feminicida que ya era identificada en el estado de Colima. Y los temas que se están abordando de esa agenda es de justicia, educación, cultura y medio ambiente, bienestar y salud integral, participación política, autonomía económica y alerta de violencia de género contra las mujeres. El eje temático de acceso a la justicia pretende que se garantice el presupuesto en materia de protección y justicia, también que se garanticen programas de capacitación con perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres, que se realicen actividades de sensibilización a jueces de paz y comisarios municipales y comisarias municipales, capacitar también a jueces sobre reparación integral con perspectiva de género. En cuanto al eje de educación, cultura y medio ambiente, mencionaré solo algunos, como implementar la estrategia educativa para erradicar estereotipos y prejuicios, llevar a cabo un diagnóstico de causas de deserción escolar, especialmente de las niñas, implementar el programa estatal de promoción de igualdad sustantiva, la formación en materia de derechos humanos de las mujeres dirigido a las y los servidores públicos, también reconocer el plan educativo con apego a los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes. Y en cuanto al eje de acceso al bienestar y salud integral de las mujeres, se pretende fortalecer los servicios de prevención y atención especializada en riesgo de muerte materna, embarazo adolescente y aborto seguro, la incorporación de perspectiva de interculturalidad e interseccionalidad en el sistema estatal de salud, módulos itinerantes de atención a la salud en zonas de difícil acceso, aplicar integralmente la norma oficial mexicana, la 046, independiente de objetores de conciencia, garantizar que las mujeres tengan acceso al aborto seguro, garantizar a las personas gestantes el seguimiento médico desde la concepción hasta el aborto, entre otras. En cuanto a la participación política de las mujeres, se demanda que se diseñe y opere el Plan de Acción Estatal de Combate a la Violencia Política contra las Mujeres, armonizar el marco normativo jurídico local en la materia, fortalecer técnica y operativamente las instancias que promueven la igualdad y participación política, impulsar el fortalecimiento y la incidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, que se cuente partida presupuestal que incentive la participación política de las mujeres y un diagnóstico que visibilice la violencia política en razón de género. En cuanto a la autonomía económica de las mujeres, que se cree una bolsa de empleo para mujeres jefas de vivienda,
que se fortalezcan los programas de capacitación laboral para mujeres, fortalecer y promover
Asunto, la CONAVIM emitió la segunda convocatoria pública para la incorporación de representantes de instituciones académicas o de investigación al grupo interinstitucional y multidisciplinario encargado del seguimiento y evaluación de la alerta, de tal manera que en julio, más o menos en julio, se incorporaron 2 académicas seleccionadas por CONAVIM y el grupo interinstitucional multidisciplinario, de manera que retomaron las actividades de evaluación y avance en el cumplimiento de la alerta de violencia de género en Colima. En equipos de cómputo, quiero comentarles que en cuanto al informe que corresponde al periodo de 2019 y diciembre de 2020, hicimos una búsqueda en los equipos de cómputo del instituto porque no nos fue referido, y encontramos un informe con algunas cuestiones que tuvimos que completar, y se integró además el correspondiente a 2021, mismo que ya fue enviado al JIM para su dictamen a través de la CONAVIM. El grupo interinstitucional multidisciplinario se encuentra en proceso de dictaminación de los informes mencionados para dar a conocer al Estado las medidas que deberán trabajarse para dar cumplimiento a la declaratoria. Sin embargo, en este gobierno, las actividades relacionadas con la solución a la atención de las mujeres, pues no han parado, que hay diferentes acciones que se siguen desarrollando en este sentido. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos, especialmente a nuestra gobernadora y a la compañera, ¿cierto? Muchas gracias por su presencia, y les platico. Desde esta administración hemos tenido muy presente garantizar a las mujeres, niñas y adolescentes una vida libre de violencia, y esto se incluye el transporte público. En el 2022 nos invitaron a un proyecto piloto lanzado por Sedatu y Mujeres, en el que Colima era de los primeros estados en participar, y cuando nos lo proponen, pues nos da mucho gusto participar, porque al final es un tema que va muy de la mano a la política pública que nuestra gobernadora ha impulsado para el tema de las mujeres y del tema de género. Esta acción se llevó en Colima, y los lineamientos son para la prevención y el acoso sexual en el transporte público colectivo. Se llevó en 2 municipios, que fue Coquimatlán y Manzanillo, y el objetivo es monitorear y atender los casos de acoso sexual dentro del transporte público colectivo, lo que comúnmente conocemos como las rutas. Durante estos 6 meses ejecutamos acciones de diagnóstico de la percepción del transporte de las mujeres, niñas y adolescentes. Entre esos 6 meses también capacitamos a las personas conductoras, concesionarias del sector del transporte público, y también a funcionarias y funcionarios que tienen que ver con el tema de transporte en los ayuntamientos y en del gobierno del estado. ¿Qué resultados obtuvimos? Identificamos factores de riesgo que propician una sensación de inseguridad en las mujeres, tanto en la parada de autobús como en los trayectos de su casa a la parada, en el trayecto a las escuelas, a sus trabajos, porque identificamos que las mujeres transitan por calles sin iluminación, que transitan por lotes baldíos que les dan mucha percepción de inseguridad. También identificamos criterios para mejorar la calidad en el servicio y para instruir nuevos conocimientos y herramientas para las personas conductoras del transporte público, que identificamos desde una manera de conducir que ponía en riesgo la seguridad física de las mujeres, niñas y adolescentes, la descortesía, pero lo más grave era la falta de conocimiento de cómo actuar en caso de que se le informara al conductor que alguien estaba siendo acosada. La campaña Rompamos el Silencio facilitó un entorno para que las mujeres usuarias denunciaran el acoso sexual, y al existir un mecanismo de comunicación con las autoridades,
las personas conductoras supieron responder a las situaciones de acoso sexual que se presentaron durante el ejercicio piloto y posteriormente hemos tenido un caso en el municipio de Coquimatlán. Los resultados fueron 38 personas funcionarias capacitadas en el municipio de Manzanillo, 40 personas conductoras concesionarias capacitadas, y en la campaña piloto en 2 rutas más importantes de Manzanillo, que fueron la 1 y la 6, con la colocación de información sobre la denuncia de acoso sexual. En Coquimatlán participaron 39 personas funcionarias capacitadas y que eran de los municipios de Coquimatlán y Colima, porque esta ruta conecta Colima con Coquimatlán, así como personal de la Subsecretaría de Movilidad, que es el encargado de la supervisión del transporte y la capacitación a personas funcionarias. También el Instituto Colimense de las Mujeres participó y la Cruz Roja, con el fin de que ellos fungieran como replicadoras de las instituciones y de estas instituciones dependiendo su ámbito de acción. Desde el inicio de esta administración, que fue en noviembre del 2021, hasta la fecha hemos recibido 12 reportes de acoso sexual, de los cuales todos se les ha dado seguimiento y será derivado en sanciones a todas las personas conductoras, las cuales 6 de ellas fueron suspendidas temporalmente, 3 solamente tuvieron una infracción y actualmente 3 reportes de acoso sexual en taxi se encuentran en proceso de atención para determinar la sanción. Hay una sanción que se está analizando el tema jurídico para que sea suspendida definitivamente. Fue un caso muy sonado en redes. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que sigue en la subsecretaría este año? Porque pretendemos seguir impulsando mucho este tema, pero en este año nos trajo todo esto que hemos hecho en la capacitación, el monitoreo, pues nos trajo resultados muy importantes. Y por primera vez en el estado de Colima se va a capacitar a las personas conductoras de transporte público colectivo, que son las rutas, y a las personas choferes del transporte individual, que son taxis, de manera diferenciada. Esto quiere decir que siempre a través de la historia se había capacitado de igual manera, pero entendiendo que las realidades son muy diferentes, se capacitará de manera separada y sobre todo en este tema de acoso sexual, porque unos son los que van a ayudar a prevenir el acoso y a la atención, y otros son los que hay que capacitarlos para que no se dé el acoso en ellos, que ellos sean los generadores del acoso. Asimismo, en coordinación con el Instituto Colimense de las Mujeres, estaremos implementando acciones para garantizar una movilidad de transporte segura para las niñas, mujeres y adolescentes a través de un programa para el adelanto, bienestar e igualdad de las mujeres 2023. ¿En qué consiste? Primero, en un diseño e implementación del protocolo de bienestar y movilidad de las niñas, mujeres y adolescentes en el transporte público para el estado de Colima, en donde se implemente perfectamente cuáles son los pasos a seguir en caso de que una mujer, una niña, una adolescente sea acosada dentro del transporte público colectivo. También un programa de capacitación de personas conductoras y concesionarias, así como personas funcionarias responsables de la regulación y supervisión en el transporte público, precisamente en este tema, y una campaña de movilidad segura para las niñas, mujeres y adolescentes en el transporte público colectivo, esto con la finalidad de que las mujeres del Estado tengan las herramientas y la información necesaria en caso de que sean acosadas, en donde puedan poner su denuncia. También en movilidad, este año vamos a lanzar en este mes, que es muy significativo, una campaña permanente que se llama Movilidad es tu aliada. El objetivo de esta campaña es establecer una vía de comunicación directa y que entiendan que somos un gobierno atento, que escucha las necesidades de las mujeres en este tema, y derivado de todas las denuncias de acoso que anteriormente les presenté, surge esta campaña que estará difundiendo información para realizar los reportes de casos de acoso. Esta campaña estará destinada y colocada en las unidades de taxi, esperemos que en todas las del estado,
que difundirán información para que puedan hacer su denuncia al buzón de quejas para presentar el reporte, así como los datos necesarios para identificar la unidad y para nosotros sea muy fácil poder monitorear la unidad y el chofer y poder sancionarlo. Es muy importante decir que el tema de acoso es un tema que se debe de buscar que no exista, y que para eso la denuncia es muy importante. Nosotros no somos el ente que se debe de encargar de eso, pero sin embargo dentro del ámbito de las competencias estamos haciendo todo lo posible para ayudar a erradicar el acoso sexual en el transporte. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. A mí también me gustaría aprovechar el espacio para felicitar a la maestra Katy hoy por ser día de su cumpleaños. Asimismo, agradezco a nuestra gobernadora constitucional del estado de Colima, la maestra Indira Vizcaíno Silva, por este espacio para darles a conocer a la sociedad colimense las acciones en materia de seguridad enfocadas a la prevención y atención de la violencia de género en nuestro estado. Como parte de la política pública de la presente administración para hacer frente a la violencia contra las mujeres en nuestra Colima, se buscaron estrategias más eficientes para el combate a este tipo de delito en específico, haciendo uso de las herramientas tecnológicas con el fin de poder brindar un servicio integral a las mujeres ante un hecho violento. Es por ello que actualmente se cuenta con 3 mecanismos que sirven en el proceso de atención inmediata en los casos en que se esté presentando un acto que ponga en riesgo la integridad de las mujeres. El primero de ellos es la app móvil Emergencias Colima, la cual permite enviar alertas en tiempo real al C5I en caso de emergencias de violencia u otros tipos de reportes, siempre y cuando la víctima se encuentre dentro del estado. Cabe precisar que también muy pronto la tendremos disponible para el sistema operativo iOS. Esta app móvil a la fecha, es decir, del 1 de enero al 7 de marzo de 2023, cuenta con 942 descargas, y de estas 942 descargas hemos tenido 54 alertamientos, de los cuales más adelante les voy a detallar. Es importante mencionar que la app móvil de Emergencias Colima es fácil de descargar y también es completamente gratuita. El segundo dispositivo es el botón de emergencias físico. Este botón es una herramienta tecnológica que se instala en el domicilio de las mujeres que lo solicitan y o cuenten con una medida u orden de protección. El dispositivo va conectado a la línea telefónica fija de la vivienda. Al presionar durante 3 segundos el botón, se envía una señal de alerta al C5I para su atención prioritaria. Actualmente, a la fecha, tenemos 1.176 botones de emergencia físicos activos en nuestro estado, de los cuales 598 corresponden específicamente a mujeres víctimas de violencia. De estos 598 dispositivos, del 1 de enero al 7 de marzo del 2023, hemos tenido 501 alertamientos, de los cuales corresponden 17 específicamente a violencia de género, mismos que se originan de la siguiente manera: 12 en el municipio de Colima, 1 en el municipio de Coquimatlán, 1 en Cuauhtémoc y 3 en Villa de Álvarez. ¿Les pueden adelantar, por favor? Podemos apreciar un mapa de calor donde podemos detectar la distribución de estos dispositivos, siendo el Colima el municipio con mayor número de reportes y principalmente las colonias Centro, Los Trabajadores, La Atrevida y Barrio El Refugio. También quiero platicarles del programa Pulso de Vida Colima, que dio inicio el 8 de noviembre del 2022 y está enfocado a la entrega de un dispositivo de geolocalización como herramienta auxiliar en el cumplimiento de las medidas u órdenes de protección a las víctimas de casos de violencia de género graves en nuestro estado. Este programa es coordinado entre el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Actualmente, desde su puesta en marcha, se han entregado 117 dispositivos de geolocalización a mujeres víctimas de violencia y se han tenido 96 alertamientos, los cuales el 100% fueron atendidos de manera exitosa. Inclusive en algunos casos se ha logrado la detención de los agresores, mismos que han sido puestos a disposición a la autoridad competente. También podemos visualizar el mapa de calor de los 117 dispositivos Pulso de Vida activos actualmente, de los cuales 83 corresponden al municipio de Colima, 5 a Comala, 2 a Coquimatlán, 3 a Cuauhtémoc, 1 a Minatitlán, 2 a Tecomán y 21 a Villa de Álvarez. De mi parte sería cuanto. Muchísimas gracias. Se abre un espacio para preguntas de los medios de comunicación. Les pedimos realizar de 1 a 2 preguntas concretas por turno para dar oportunidad a los distintos medios y apegarnos al tiempo destinado a esta rueda de prensa. Buenas tardes, Norma Davila de F Medios. Pues la marcha del día de ayer ya usted comentaba su postura y pues nada más que nos pudiera precisar ¿qué es lo que opina en el sentido de que pues muchas de las demandas de estos colectivos, de estas mujeres en su mayoría que se manifestaron el día de ayer, pues van en contra de su gobierno, lo citaban, y bueno, las cifras, está de más repetirlas, Colima se encuentra encabezando pues los límites de violencia por cada 100.000 habitantes, los feminicidios, el ayuntamiento de Manzanillo se considera el ayuntamiento de Manzanillo se considera la segunda ciudad con más feminicidios por cada 100.000 mujeres de 62 ciudades y bueno, las cifras podríamos seguir hablando. Pero le exigen al gobierno pues respuesta. Usted, como lo menciona, estuvo del otro lado, estuvo exigiendo, ahora es gobierno. Ahorita mencionaba pues toda la serie de actividades que se están haciendo, pero las mujeres y las que demandan pues quieren resultados. ¿Cuándo los pueden ver? Y respecto a pues, movilidad, el día de hoy también su gobierno anuncia que 3 rutas cambiaron por cuestión de vandalismo. ¿Es más fácil mover 3 rutas que combatir el vandalismo? La respuesta, pues no sé quién me la quiere dar, si movilidad o usted, gobernador. Sí, a ver, pues me parece que es natural que cualquier demanda en términos sociales vaya dirigido a quien en su momento esté en turno frente a un gobierno, ¿no? Es lo natural, porque al final del día, justo el compromiso que nosotras, porque somos mujeres, asumimos al estar en este gobierno estatal es para tener acciones específicas en todas las áreas de demanda social y en este tema en particular. Y como todo, pues es parte de un proceso que estamos viviendo. Es decir, ahora la presentación de las denuncias es mucho más sencilla porque estamos abriendo unidades locales de atención a mujeres violentadas en los diferentes municipios, porque estamos facilitando el acceso a los ministerios públicos, porque estamos capacitando a los municipios al personal del Estado y efectivamente tenemos que vivir todo este proceso en el que también haya consecuencias. Y esas consecuencias es un trabajo que estamos desarrollando de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial del Estado. Y eso yo lo comparto. Ayer lo decía, me parece en una entrevista, hace una semana, si no me equivoco, en la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, en la que participa ya de manera regular el Poder Judicial, que antes no participaba, justo compartíamos esta visión de si la violencia hacia las mujeres se persigue de oficio, según nuestra legislación local, ¿por qué de pronto hay denuncias que se paran porque las mujeres ya no quisieron continuarlas? Y entonces la reflexión que yo hacía a quienes, pues casi todos son caballeros que están en esa mesa, es, entiendo que es más difícil fincar una responsabilidad a un hombre violentador cuando la víctima ya no quiere ir a los exámenes médicos, psicológicos, a las declaraciones, etcétera. Lo entiendo, pero también pareciese que hay un punto en el que eso suena también a revictimización, ¿no? Porque
todo el tiempo estamos nosotros teniendo que probar la violencia de la que fuimos víctimas. Entiendo que se requieren también elementos de prueba y demás, pero si llegamos a un punto en el que una mujer ya no quiere continuar participando de manera activa en una denuncia, eso no quita que la Fiscalía tiene la obligación de seguir el delito de oficio. Y aunque tal vez ya no tenga los mismos elementos contundentes de prueba, eso tampoco quita que tenga que llevar este tema hasta el final de la investigación. Y por lo tanto, la solicitud que hacíamos, este trabajo conjunto con el Poder Judicial es: llevemos todas nuestras carpetas de investigación en materia de violencia hacia las mujeres y violencia intrafamiliar incluso, hasta su conclusión, y en donde por alguna razón no se tengan todos los elementos o los elementos contundentes, no significa que no tenga que haber sanción. Y una de esas sanciones tiene que ir justamente en la obligación de, ¿cuál es el término correcto, Katy? Para llevar a capacitación a los jóvenes, a los hombres, para poder reeducarse, reaprender los roles de las masculinidades. Porque nuestro objetivo principal es que no haya violencias a las mujeres, ¿no? Que no se cometan. Y ahí hay una serie de acciones en materia de prevención. Pero si se comete una acción en materia de violencia, pues sí es importante que haya un castigo al violentador. Pero también, después de eso, muy importante es que ese violentador deje de ser un violentador. Porque si no, hoy se le castiga por una mujer a la que violentó y que se atrevió a denunciar, pero mañana va a violentar a otras mujeres. Entonces, creo que también nosotros estamos generando un enfoque, sí, del castigo, pero también de el buscar atender a ese hombre violentador para que deje de ser un violentador. Y eso es un camino que no es sencillo, pero que se está llevando a cabo. O todo el tema de la alerta de género. A ver, efectivamente, yo estuve del otro lado y estoy ahora acá. Y un señalamiento que yo hice con mucha frecuencia es cómo los índices de feminicidio en el Estado, por ejemplo, no son de un año acá, son de hace varios años a la fecha. Y cómo había una resistencia de los gobiernos anteriores a reconocer el tema y a no querer implementar la alerta de género porque asumían que si lo implementaban estaban reconociendo lo que sucedía, y nosotros decíamos, pues más bien es al revés. Hay que partir de reconocer lo que está pasando para poder comenzar a atenderlo, porque de lo contrario, pues nos vamos a llevar más tiempo en eso. Ahora nosotros no solamente reconocemos, sino que estamos generando acciones muy puntuales y específicas en el tema, y por eso me pareció muy importante que pudiéramos tener las presentaciones del día de hoy, porque es decir, ¿cuántos otros elementos nuevos hay para que las mujeres también puedan denunciar de una forma en la que se sientan seguras y confiadas en que les vamos a creer, pero también de una forma en la que sepan que hay elementos como la aplicación que te permiten hacer una alerta en el momento que tú te sientas en una situación de riesgo? Y esas son herramientas que antes no teníamos y que dependíamos de que alguien nos creyera si cuando platicábamos que habíamos sido víctimas de violencia minutos o días después de que sucedía la misma, ¿no? Entonces, bueno, me queda claro que es un proceso que se tiene que ir viviendo, me queda claro que si reconocer la necesidad de acciones en materia de alerta de género en automático resolvieran el tema, pues muchos lo hubieran reconocido desde antes. Es un proceso y nosotros estamos haciendo todo lo que a nosotros nos corresponde para abonar en este sentido a disminuir hasta llegar a la erradicación de las violencias hacia las mujeres. Gracias, gobernadora. ¿Logras movilidad? Sí, en el tema de la modificación de las rutas es en la zona Villa de Álvarez, en la reserva, en la colonia de la reserva, donde tenemos de un tiempo para acá autobuses que han sido apedreados y que se han roto cristales. Se modificó la ruta una cuadra antes porque donde pasaba era una zona baldía, entonces de baldío, entonces lo que quisimos fue recorrerla para evitar el tema y poder disminuir. Sin embargo, se modifica y los agresores, que tenemos la teoría que son adolescentes, que bueno, lo están haciendo como un tema de vandalismo, se modifican su acción, y entonces también a donde se modifica la ruta empiezan de nuevo a violentar a las unidades y el tema del transporte. ¿Qué hemos hecho?
Bueno, hemos tenido 3 acercamientos con la autoridad municipal. El primero fue con sus directivos de seguridad y de seguridad vial, en donde implementamos mecanismos de acciones y protocolos inmediatos para que se pudieran dar una investigación, porque no se habían levantado denuncias en algunos casos y en otros sí, ante la Fiscalía. Y hemos tenido un acercamiento con la presidenta en días pasados, en donde se le abordó el tema, se le pidió iluminación, y en conjunto con la presidenta municipal hemos logrado algunas acciones que creemos que van a poder disminuir, pero se está investigando el tema, que en este caso pues el ayuntamiento es el responsable de poder iluminar y de poder otorgar la seguridad en estas zonas específicamente. Gracias. El tema de movilidad, preguntar, manifestaba la gobernadora, bueno, las dos, que se buscara usar el transporte público. Hace poco hizo ese pronunciamiento, que se buscara usar el transporte público para que pudiera mejorar este sistema. No es la situación al revés, mejorar el transporte para que las personas puedan usar más. Le pongo un ejemplo, y lo viví yo el domingo pasado. Había como 20 personas esperando el transporte público. Esperamos, yo estuve 1 hora con 15 minutos esperando. En ese lapso, unas personas se fueron en el taxi, otros se fue caminando, y no hablemos de la gran cantidad de motocicletas que se han comprado, precisamente porque como no pasa el camión, por lo más barato es una motocicleta. Se requiere más rutas, se requiere, pues, o quizá las mismas, pero retomadas, que cancelaron, que pasen más constante, que haya transporte público el domingo, porque también el domingo las personas van a trabajar, y pues quizás todo lo demás un poco a poco, pero lo básico es eso: el camión no pasa y tarda mucho cuando lo hace. Esa sería una pregunta. Otra pregunta, gobernador, algo muy sentido de la sociedad es verla a usted en campaña a nivel nacional, y eso lo vemos en redes sociales, en comentarios. El día de ayer, incluso el Día Internacional de la Mujer, usted no estuvo en Colima, sucedió esto de Palacio de Gobierno, y en el Congreso del Estado pues tampoco estuvo presente, y hubo 3 ausencias, 3 mujeres que no fueron galardonadas en ciencia, en deporte y en política, lo cual me parece absurdo que en política no se haya galardonado a nadie. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, a ver, primero, del tema del transporte público, he intentado explicarlo ya en 2 ocasiones anteriores, una aquí y otra en Manzanillo, y más bien ese comentario que tú haces es como una conclusión final de toda una reflexión. Efectivamente hay un problema de transporte público, no lo estamos negando, pero no es un tema que se pueda resolver de inmediato solo creando rutas y demás, porque el origen básicamente tiene que ver con el momento de pandemia. Todo mundo dejamos, o la gran mayoría de las personas, es que hubo un momento que prácticamente todos dejaron de usar el transporte público, y conforme pasaron semanas o los primeros meses y que había personas que no podían seguir en el quédate en casa y el trabajo desde casa, etcétera, la manera en la que las personas comenzaron a moverse fue en transporte privado, personal, particular, y entonces ahí se genera un repunte de adquisición de transporte particular, motos sobre todo, porque precisamente es lo más económico, porque ante la alerta de la pandemia, aunque hubiera transporte público, pues la gente procuraba moverse en transporte particular para evitar el riesgo de un transporte público. Y entonces esa dinámica hizo que cuando concluye esta alerta de la pandemia, muchas familias ya mantuvieron su dinámica de organización con su transporte particular, y no hemos logrado que las mismas personas usuarias que estaban antes usando el transporte público regresen al uso del transporte público, porque muchas ya se quedaron en el transporte particular. Y entonces hemos ido ampliando, abriendo las rutas, los horarios, pero el número de pasajeros que se mueven son muchos menos que los que se movían antes, y entonces ya no es redituable para el concesionario.
Hemos estado en una serie de pláticas con ellos justamente por eso, porque es como un círculo. Al final es, pues sí, entre más personas los usen, o sea, se justifica y tienen ellos el costo-beneficio. En esa medida, ellos también demandan un incremento de la tarifa, porque hace años que no se incrementa y sus unidades efectivamente no están bien, y vienen de una crisis económica de la pandemia, entonces pues tampoco es como que ellos de dónde sacan para invertir en mejorar el transporte. Entonces yo estoy convencida de que es fundamental que sea mejor el transporte que se brinda, no solamente en tiempo, sino también en calidad del vehículo en el que nos muevan. Pero para llegar a ese punto necesitamos también tener más usuarios, y es como un círculo o virtuoso o vicioso según sea el caso. ¿Qué hemos estado haciendo para ir gradualmente revirtiendo este tema? Pues muchísimo diálogo con los concesionarios. Algunas rutas se han tenido que incluso hacer modificaciones menores o algunos incluso mayores para lograr que vayan poco a poco retomando a las rutas de los recorridos y a los horarios que tenían previo a la pandemia, pero nos ha costado un poco de trabajo, o por el número de pasajeros que los usan, o porque a veces tenemos que estar literal siguiéndolos un mes completo para garantizar que en serio hacen sus rutas completas en los horarios asignados. Pero es un tema que no hemos abandonado, que lo atendemos de verdad todos los días, todas las semanas, que ha ido mejorando, pero que efectivamente todavía hace falta, porque no hemos logrado regresar a este óptimo de pasajeros que les permita a ellos justificar sus gastos y que al mismo tiempo nos permita luego ir a la exigencia del mejoramiento del transporte. Pero ya estamos trabajando en algunas acciones al respecto que yo creo, al menos nos pusimos como meta que este año tenemos que tener un cambio importante en el tema del transporte público en el estado, y bueno, ya estamos avanzando en eso. Y del otro, pues no sé a qué te refieres, yo no soy candidata a nada, así es que no ando haciendo campaña para nada. Pero sí, ayer estuve en la Ciudad de México en un evento convocado por el presidente por el 8 de marzo, al que fuimos convocadas, invitadas, diputadas federales, senadoras y secretarias del gabinete federal y gobernadores. Ayer en la tarde tuve la participación en este evento. Efectivamente, no estuve ayer en la tarde en Colima, pero no creo que eso signifique que por eso las mujeres salieron a manifestarse, ¿no? Yo lo decía al principio, las mujeres no ocupamos el permiso de nadie para poder expresarnos, y yo respeto mucho la libertad de expresión y de manifestación de todas las personas, pero particularmente de las mujeres que han intentado silenciarnos por tantos años. Pero si hay un sentimiento, tanto de mujeres como de hombres, de verla mucho en México, de verla mucho con Sheinbaum, cuando aquí ocurren cosas importantes, ocurren homicidios, quizás sea una visión un poquito paternalista, pero... Yo no sé qué se pueda calificar de mucho. Entiendo perfectamente la sensación que tú me estás expresando, y yo dedico todo mi tiempo a atender los temas de Colima. Y estuve por una convocatoria del presidente ayer en la tarde en la Ciudad de México, y la semana pasada en la firma del recurso para las aportaciones de seguridad pública para el Estado. Estuvimos la secretaria y yo, que también era fundamental, pues tenía que ir a firmar el convenio con el que nos van a transferir más de 300 millones de pesos para atender los temas de seguridad. Bueno, y son cosas que son parte de mi responsabilidad y de mi función como gobernadora, por eso pues vamos y las hacemos, ¿no? Pero también entiendo el comentario que me haces, y nosotros estamos de tiempo completo. Ahora, en los momentos que yo no esté físicamente en Colima, la responsabilidad o quien tiene la posibilidad de suplir cualquier decisión y cualquier acción que se tenga que tomar, si es que fuera una cosa urgente, emergente, es la Secretaría General de Gobierno, tal y como lo marca nuestra Constitución. Pero bueno, me parece que estas dos acciones pues no son parte pues de la responsabilidad misma, ¿no? Y respecto a que estuvo desierta la convocatoria para... pues más bien habría que... Pero su opinión, más bien habría que preguntar al Congreso por qué sucedió así. A mí no sé, no tengo ningún dato de cómo decidieron y por qué decidieron que sí convocaban, que no convocaban, ni quiénes integraron las comisiones de evaluación, ni cuáles fueron los procesos para seleccionar a las mujeres galardonadas. Sin embargo, sí creo que estamos obligadas a generar cada vez
más espacios de visibilización en las que las mujeres estamos teniendo un impacto en nuestra comunidad. En esos 3 temas, y seguramente va a haber muchos más, ¿no? Entonces, comparto un poco lo que tú expresas. Me parece que sí es importante que tengamos cada vez más visibilización de las mujeres. No sé exactamente cómo fue el proceso que el Congreso vivió, porque es un poder aparte y porque ellos son quienes decidieron cómo hacer esa convocatoria. Porque aquí hay científicas, aquí hay deportistas y no se diga muchísimos más temas, ¿no? Me parece que debe haber mucho más que eso incluso, y que sí deberíamos hacer un esfuerzo por visibilizar lo que las mujeres hacemos en todos los entornos y en todas las áreas de influencia de la sociedad. Buenas tardes, gobernadora. Preguntarle, hace un momento usted compartía esta gira que realizó con el titular del IMSS sobre pues todas las revisiones seguramente que se están haciendo. Colima ha sido planteado como modelo a nivel nacional como programa piloto de IMSS Bienestar. Preguntarle qué etapa de los procesos estos del proyecto de IMSS Bienestar va Colima, y si dentro de eso se tiene considerado la construcción de nuevos hospitales. Una de la mayor demanda que tiene, quizás una de las desventajas los municipios de Tecomán y Manzanillo, es la cercanía con los vecinos estados de Michoacán y de Jalisco, que vienen de esas zonas, porque es lo más cercano que tienen para la atención médica. Entonces, si están considerados la construcción de nuevos hospitales, y entiendo que parte de este proyecto no solo es la contratación de médicos o el abastecimiento de medicamentos, tiene que ver con infraestructura, con equipamiento seguramente. Entonces, ¿cuál es la etapa en la que va? Este año tendríamos que prácticamente tener concluida la implementación del modelo IMSS Bienestar en Colima, porque además, regreso, somos uno de los primeros 3 estados en los que comenzó esta implementación. Hace 11 meses firmamos el convenio con el presidente, estamos a punto, por cierto, les voy avisando, de firmar con el presidente el convenio ya de la cesión de todas las cosas que son del Estado a la Federación, de la Federación al Estado en términos de la constitución del OPD, pero este año tendríamos que avanzar. En materia de infraestructura, mucho tiene que ver con las rehabilitaciones. Por ejemplo, el Hospital General de Ixtlahuacán estaba abandonado, estaba cerrado. Ahora el Hospital General de Ixtlahuacán ya tiene 5 especialidades, 5 o 6 especialidades, y el Hospital General de Tecomán tuvo una remodelación que incluso tuvo una ampliación y también tendrá más especialidades. ¿Qué nos va a permitir esto? Que la población que viene de Michoacán, en función de la cercanía geográfica e incluso población de la parte rural de Tecomán más cercana a Ixtlahuacán, pueda ser remitida al Hospital General de Ixtlahuacán, y entonces en Tecomán se atienda a los más cercanos a Tecomán, incluido parte de Armería, que es la cercanía más o menos que se hace distribución por población. Eso es lo que nos va a permitir a que ahora ya tengamos el Hospital General de Ixtlahuacán. Y bueno, si ya había una infraestructura, pues ¿para qué vamos a construir otra cuando esa simplemente se le invirtió en rehabilitación, en echar a andar los quirófanos, etcétera, y con eso ya tenemos un hospital general nuevo prácticamente, porque no funcionaba. Y en el caso de Manzanillo, por ejemplo, lo mismo, parte de la rehabilitación implicó una ampliación que se está utilizando para la unidad de cuidados intensivos neonatales, la famosa UCIN, que es para los bebés recién nacidos, que ese servicio ya se brindaba, pero se hace una ampliación específicamente para la UCIN, y este espacio que deja la UCIN permite hacer una ampliación en número de camas y de atención que brinda el Hospital de Manzanillo, además de incrementar también el número de especialidades con las que se cuentan en este lugar. Otra cosa que se está haciendo es ampliar el número de horas de servicio, ¿no? Hay algunos lugares en los que solamente se tenía consultas de especialistas por la mañana, ahora se tiene también en las tardes, o el tema de hemodiálisis, que antes solamente era de lunes a viernes en las mañanas, ahora es también en las tardes y los fines de semana, y eso nos permite atender a más pacientes. Entonces, mucho se puede resolver con la misma infraestructura, simplemente con el incremento de personal, y mucho se resolvió ampliando parte de esta infraestructura que ya existía. Eso no quita que no podamos seguir insistiendo en la posibilidad de ampliar las especialidades que se lleven a Manzanillo, sea en el propio Hospital General o en el propio Hospital del IMSS, porque además a lo que vamos a transitar es esa combinación de las instituciones en materia de salud. No necesariamente los derechohabientes
podrán ir solo al IMSS, sino también podrán ir al hospital, y los no derechohabientes tendrán que ir solo al hospital. Si hay algún servicio que requiere un no derechohabiente que no está en el Hospital General, pero sí está en el IMSS de Manzanillo, o lo mismo en Tecomán, entonces podrán ser atendidos en el IMSS, ¿no? Esa es la parte más significativa de esta transición a IMSS Bienestar. Gobernadora, buenas tardes. Dado que su personal de comunicación no me quiso prestar el micrófono, por X razón que ellos empiezan tal vez porque ya tenemos que terminar. Una sola pregunta. Preguntarle, señalaba que, bueno, que está de acuerdo, que es congruente usted con los derechos de las mujeres y que se debe castigar a los generadores de violencia. Hace unos días la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación donde confirma y da sustento a que Vladimir Parra, director de CIAPACO, fue encontrado con sustentos de que generador de violencia, de haber violentado a una mujer, de haberle faltado sus derechos y haberla violentado. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a pedirle su renuncia? ¿Lo va a proteger? ¿O lo va a dejar en impunidad? Esto está documentado por la Comisión de Derechos Humanos. Ayer lo reafirmó el presidente, que está documentado y que hay toda la evidencia que prueban que generó violencia contra una mujer. ¿Lo va a proteger o lo va a pedir su destitución? La Comisión Estatal de Derechos Humanos lo que hace son recomendaciones en función de diferentes temas que puede tener conocimiento, que pueden ser constitutivos de violencia a los derechos humanos. Entiendo, si es que no es otro tema del que me estás hablando, que tiene que ver con un presunto caso de violencia política de género. Y de ser el caso, quien castiga o como se vive en estos procesos, hay denuncias específicas para seguimiento de la violencia política de género que entiendo que en su momento se presentaron y que me imagino que se les está dando el seguimiento. Si esta denuncia formal tiene como resultado esta sanción o este reconocimiento a que se ejerció violencia política de género por parte de cualquier funcionario, cualquier tipo de violencia del gobierno del Estado, por supuesto que estaremos actuando en consecuencia. Lo que me parece es que la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, aquí nosotros le tenemos mucho respeto por la propia tarea que tiene encomendada, hace una recomendación en función de una denuncia que existe en un ente específico que tiene que llegar a la resolución de la misma, y que nosotros estaremos acatando la resolución de la misma. Vamos por terminar esta rueda de prensa. Agradecemos a los medios de comunicación que nos acompañaron y a las autoridades. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias a todos.